La ley de vagos y maleantes es una ley que aparece en la República. El objetivo inicial, ¿no?, o la filosofía con la que nace esta ley, en principio tiene que ver justamente con rebajar el castigo penal que se estaba proponiendo para unas ciertas conductas que se consideraban en aquel momento no deseables, pero que tampoco tenían el carácter, ¿no?, de delitos como tal, ¿no? Y por tanto el objetivo inicial era justamente sacar un poco estas conductas de lo que serían los tipos delictivos y rebajarla a otro tipo de castigos de menor importancia. Se hablaba, por tanto, de medidas de seguridad y no tanto de condenas. Pues la ley de vagos y maleantes, la verdad es que es una cosa que está un poco mal estudiada y creo que es fruto de que no hay mucha multidisciplinaridad dentro de la historiografía y de otras cosas, porque esta ley, sobre todo, yo no soy profesional en esto, pero esta ley sobre todo hay que estudiarla desde la historia del derecho, ¿no? Al principio del siglo XX, en Europa, había una corriente filosófica del derecho penal que venía a decir que el Estado debía protegerse de las corrientes sociales marginadas, ¿no?, que podían dinamitar sus cimientos y podían generarle peligros, ¿no?, al Estado. Estoy refiriéndome a los ejércitos que había en ese momento de peña sin techo, que dormían en tabernas, o sea, que dormían en la calle, que me estoy refiriendo a que empieza a haber ya un problema con la droga en este momento en Europa. Eso es un poco el inicio de la ley de vagos y maleantes en la Segunda República. Es verdad que también en todo momento con la ley de vagos y maleantes una cosa importante que hay que hacer es separar lo que dice el texto legal de lo que luego va a ser la práctica, ¿no?, y de cómo se aplique. De hecho, durante la ley de vagos y maleantes de la República no se nombraba la homosexualidad. Aunque esto era una cosa que iba más allá de derecha o de izquierda, esta legislación preventiva, ¿no? Considera, por toda la incidencia social que hay derivada de la crisis, considera que tiene que dotarse de leyes especiales que combatan esta marginalidad. Boletín informativo. Hoy, 4 de agosto de 1933, en las Cortes Generales, ha sido aprobada por consenso de todos los grupos políticos la Ley de Vagos y Maleantes. Esta ley, impulsada por el gobierno de Manuel Azaña, tiene como objetivo el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas. El gobierno ha declarado que esta ley no tiene como objetivo sancionar delitos, sino que intentará evitar que se lleven a cabo. Para ello, se creará un reglamento que incluirá medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determine que se haya acabado su peligrosidad. Bueno, yo me llamo Piro, vivo en Valencia desde hace varios años y llevo muchos años, más de 10, investigando cuestiones disidentes sexuales y de género. Especialmente he tenido un ahínco muy concreto en la transición española por muchas razones, porque es uno de los últimos periodos revolucionarios de la historia del Estado español y de la historia europea, que justo coincide con la génesis del movimiento de liberación sexual y que todavía es un tiempo que todavía puede darnos muchas respuestas, ¿no?, a preguntas que todavía tenemos a día de hoy que siguen sin estar respondidas. La Armar y la Memoria es un nuevo servicio de la Generalitat Valenciana, se pone en marcha por parte de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es un proyecto que nace, en cierto modo, de una ley, la ley LGTBI, que ya marcaba la obligación de crear este nuevo servicio. Es un espacio de memoria LGTBI, tiene como funciones básicas la recuperación, la conservación, la catalogación, la digitalización de fondos documentales que sean relevantes para reconstruir una memoria de la comunidad LGTBI, sobre todo valenciana, aunque no exclusivamente, ¿no? Lo que marca en el Reino de España y en el resto de Europa y del mundo occidental es lo que marca la vida de la gente es la represión, dependiendo del lugar en el que te encuentres. No es lo mismo el mundo rural que el mundo urbano, porque el Estado
que era el factor que reprimía principalmente, porque no es lo mismo que te reprima el Estado que te reprima en tus vecinos, no es como podía ocurrir en un pueblo, no es un grado de represión tan grande. Pero el Estado no llegaba al mundo rural tan fuertemente como empieza a llegar, sobre todo a partir de los años 20, con la dictadura de Primo de Rivera, luego con la República y ya sobre todo con el franquismo, pero no solo por el régimen de Franco, sino porque hay una construcción y una financiación del Estado que previamente no existía, ¿no? Así que principalmente lo que marca es la represión social, represión penal. Los códigos penales penalizaban no la homosexualidad en sí misma, salvo el Código Penal de la dictadura y luego las leyes especiales de la época de Franco, sino que lo que penalizaba eran las conductas sexuales que no llevaran a la procreación. Entonces, masturbación, sexo anal, etcétera, lo llevaran a cabo hombres o mujeres o lo que fuera, estaba penalizado por sí mismo. Luego se penaliza más específicamente durante la dictadura de Primo de Rivera y en especial con la reforma de la ley de vagos y maleantes durante el franquismo, a partir del 54. Y la ley de vagos y maleantes, efectivamente, en el 54 ya sí el franquismo considera la necesidad de modificarlo, y una de las modificaciones que introduce es justamente el artículo en el cual se especifica la persecución, ¿no?, por esta ley de la homosexualidad. Que la homosexualidad en aquel momento era un poco cajón desastre, donde entraba tanto lo que hoy llamaríamos personas gays como transexuales, travestis, etc. Es decir, un conjunto de realidades que en aquel momento parece que este paraguas de la homosexualidad englobaba. Y va a ser, por tanto, una ley fundamental en lo que es la represión de las disidencias sexogenéricas durante el franquismo hasta los últimos años, hasta el 70, en el cual se aprueba una nueva ley, que es la de peligrosidad y rehabilitación social, que viene a sustituirla y paradójicamente, en estos últimos años, que podríamos pensar que eran más de apertura, viene a endurecer, ¿no?, el castigo. Era una ley que tenía 10 cláusulas y alguna de ellas era muy ambigua. Esto era hecho a propósito. Muchas veces las leyes se hacen de manera ambigua para que luego a la hora de aplicarlas haya mayor ¿cómo se diría?, ¿no?, mayor posibilidad, ¿no? Entonces había una cláusula que decía que si tú estabas por zonas en las que se cometía delincuencia, te podían aplicar esta ley. Entonces, el Código Penal del año 32, que también lo habían redactado gente de grupos republicanos y socialistas, estipulaba también, como los códigos penales anteriores, que las conductas que no llevaran a la procreación, conductas sexuales, estaban penalizadas. El Código Penal también. Así que estar en zonas de ambiente homosexual como la que ya existían en ese momento, ¿no?, en determinados bares, ¿no?, en el barrio chino de Barcelona, por ejemplo, podía hacer que te aplicaran la ley de vagos y maleantes debido a esta cláusula, que era la última de todas, era la número 10, y que de hecho hay constancia hemerográfica en periódicos de la época en la que esta ley se aplicó contra maricas, ¿no?, de la época, y contra travestis. Lo cual no significa que no hubiera también ciertas resistencias, ciertas resiliencias, unas ciertas culturas LGTBIs, que diríamos hoy, y eso nos habla también de que por mucha represión que haya, pues por un lado siempre hemos estado ahí, ¿no?, siempre hemos existido, no somos una realidad que ha aparecido así como una cosa que de repente se inventa en la democracia. Estábamos ya ahí presentes, había de hecho espacios de socialización, de cierto encuentro, de cierta cultura LGTBI. Y de resistencias, ¿no? Incluso los expedientes que se van encontrando, que en principio nos hablarían, los expedientes de peligrosidad social, de vagos y maleantes, que poco a poco se están empezando a abrir a la investigación, nos dan muestra, ¿no?, de que no solamente había represión, sino de que también había una cierta valentía por parte de muchas personas que se autoidentificaban como tales, que no renunciaban a sus identidades y que incluso peleaban por ser reconocidas. Bajo este contexto hubo bastantes fusilamientos y asesinatos de gente que era conocida como homosexual, de travestis. Quizá el caso más conocido es el de Federico García Lorca, pero hubo bastantes travestis relativamente anónimas, pero conocidas, ¿no?, en sus lugares de origen, ¿no?, como la fulanita o la menganita, que fueron asesinadas. Y que está costando bastante encontrar la memoria de esta gente, porque en los registros de asesinatos, de fusilamientos, ¿no?, aparecen con su nombre legal, ¿no?, que no corresponde con el nombre con el que eran llamadas. Yo me he criado con una familia así un poco destruida, ¿no? Sin padre, 5 hermanos, y por mi condición sexual, pues nunca me aceptaron. Mi madre sí, mi madre ha sido
una persona increíble. Por eso ahora el próximo libro que estoy escribiendo se titula A través de los ojos de mi madre. Me crié en el barrio chino con las mujeres de la vida. Todo el mundo le llamaba puta. Y para mí fueron unos ángeles, porque me adoptaron, me dieron de comer, me dieron cariño. Yo siempre lo digo, ¿no? Pues yo me crié en el barrio. Y allí empezó mi martirio chino. Tantas veces me detuvieron, que ya por último me echaron de Barcelona, que aquí tengo la copia también. Me expulsaron de Cataluña, Barcelona y alrededores durante un año. ¿Qué significa? Por peligrosidad social y por homosexual, por maricón. Porque la palabra homosexual no existía, ni transexual tampoco. Aquí travesti, travelo, maricón, nadie más. ¿Cómo mi madre dice al juez? ¿Pero cómo van a echar a mi hija de...? ¿Cómo que es su hija? Dice, mire usted lo que le digo. Para mí es mi hija. Bueno, dice, mire usted lo que le voy a decir. Usted me la funde, me la hace nueva y sale igual. Bueno, pues el señor por entonces me echó. El juzgado número 2 de Barcelona, que es de la ley de bancos y maleantes y la ley de propiedad social.